Shabbat Shalom, que el Elohad de Abraham, Isaac y Jacob bendiga a todo su pueblo y a todos los justos de las naciones, a todo su pueblo Israel en conjunto. Gracias a nuestro Padre Celestial nos permite llegar a un Shabbat más donde vamos a estudiar la Parashá Shoftim, la Parashá que corresponde a la lectura anual de la Torá en este Shabbat. Se titula Shoftim, que se puede traducir como jueces o magistrados. Jueces o magistrados. Esta parashá se encuentra en Devarim, capítulo 16, verso 18, hasta el capítulo 21, verso 9. Bien, pues vamos a hacer una declaración, una bendición a nuestro Padre Celestial para que nos permita estudiar de su palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot torah emet, vecharei olam natan betochenu. Baruch atah Adonai, Baruchu, Baruch Shemo, Noten HaTorah. Bendito seas tu Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has dado una Torah de verdad. Bendito eres tú y bendito es tu nombre. Amén. Ve amén. Bendito seas, Padre, por este Shabbat que nos permites estudiar tu Torah. Venga tu revelación, venga tu Ruach sobre nosotros para mostrarnos y guiarnos en tus verdades y aprender a alejarnos del mal para hacer tu voluntad. Bendito seas, el Altísimo. Nos acercamos a ti en esta mañana, confiados en que podemos acercarnos hasta tu presencia a través de Yeshua de Nazaret. Amén. Ve amén. Bien, pues estamos en nuestra parashá Shoftim, estamos en Devarim, capítulo 16, verso 18, y pues vamos a iniciar, vamos a iniciar esta lectura. Pongamos atención que la primera parte que vamos a ver a continuación tiene mucho que ver con la idolatría, ¿ok? Em, Van a venir varios mandamientos que tienen sentencia de caret al transgredirlos, ¿sí? Recuerden que caret significa corte, muerte. Entonces, vamos a ver varios mandamientos en nuestra parashá que tienen sentencia de caret. Todos en esencia están relacionados con la idolatría. Recuerden que la idolatría es adorar todo lo que no sea el creador, ¿sí? Cualquier cosa creada que el hombre ponga en él o en ella su fe, su confianza, su devoción, su adoración, su alma, sus emociones, su tiempo, su economía, todo lo ponga para con algo creado, es idolatría. Nuestra devoción, adoración, tiempo, todo debe de ir principalmente a nuestro creador. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diferenciar de un idólatra de alguien que no lo es? Cuando la persona pone en su vida por delante cualquier cosa creada por encima de la voluntad del creador. Y eso incluye emociones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces cómo viene esta porción. Capítulo 16, verso 18. Permítame un momentito. Nombrarás Shoftim, jueces o magistrados, dice el Eterno a Moshe, y oficiales para tus tribus, en todas tus poblaciones que el Eterno tu Elohim te está dando, y que gobiernen al pueblo con la debida justicia. Ok, bien. Entonces, la primera recomendación que tenemos es necesitamos líderes que estén gobernando, que estén dirigiendo a las diferentes poblaciones que van a conformar todo el territorio, toda la nación de Israel. ¿Para qué se requiere personas que estén en una situación de juicio, de juzgar, de dirigir al pueblo? Porque pues el pueblo tiende a querer hacer lo que ve o lo que bien le parece. Entonces se necesita un agente regulador que sepa discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, entre lo que es justo y lo que no es justo, en lo que se debe de hacer y en lo que no se debe de hacer. Entonces, si no hay alguien que vaya dirigiendo, que tenga esa autoridad para que el pueblo pueda ser guiados por, entonces el pueblo se va a ir por la menor o por la mayor. Se va a ir haciendo lo que bien le parece.
porque vamos a ver ejemplos de esto. Y entonces dice el Eterno, pues vamos a poner todo esto en orden cuando pongas magistrados que ellos eh, vayan con la justicia de vida delante de ellos. Verso 19. Por lo tanto, estos jueces o magistrados, shoftim, no juzgarán injustamente, ¿sí? No deben de juzgar injustamente. No mostrarás parcialidad. No aceptarás soborno o lo que conocemos coloquialmente nosotros en México. No aceptarás la mordida, ¿ok? El soborno. Porque la mordida, el soborno, ciega los ojos de las personas de discernimiento y tergiversa el reclamo del justo. ¿Ok? Al final del cabo, recuerden que nuestro maestro de justicia haría una expresión que trasciende tiempo, que dice, él dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué es lo que pervierte al hombre? El amor al dinero. ¿Qué es lo que pervierte en nuestro contexto al juez, al shoftim, a los jueces? El dinero, ¿ok? El soborno, la mordida. Se debe de hacer justicia, pero viene alguien y le da la mordida, el soborno, y entonces se pervierte la justicia. Eso está prohibido hacerlo y recibirlo. Entonces, son muy pocos los que realmente logran mantenerse en esa condición de parcialidad y de justicia, porque la mayoría o son, les llegan al precio o o los amenazan de muerte. Es muy conocido la frase de ese narcotraficante colombiano, que ni voy a decir su nombre para no perpetuar su imagen, aquel narcotraficante colombiano, el cual a todas las autoridades que iba buscando sobornar, simplemente les decía o plata o plomo, ¿sí? O dinero o te mueres. Entonces, muchos que eran íntegros decían, pues renuncio, ni uno ni el otro, renuncio, me voy. Los que eran corruptos, si se dejaban, pues bueno, véngase la plata. Y los que decían, no, a mí no me vas a sobornar, pero mantenían en su puesto, los mataban. Entonces, esa es la realidad del mundo, la realidad del hombre malo y perverso. Bueno, entonces, estos jueces que van a estar juzgando al pueblo, deben de guardar esa parcialidad y no deben de permitir estas situaciones, ¿ok? No deben de permitir que haya ningún tipo de inclinación a la balanza injustamente, ni para el más rico, ni para el más pobre. Verso 20. La justicia y solo la justicia debe seguir lo que es correcto. ¿Qué nos dice qué es lo que es correcto? La Dabar, la palabra, la Torah. Ahí tenemos la base de todas las leyes que el hombre en las diferentes naciones tienen, sus diferentes códigos civiles, sus diferentes reglamentos o leyes que hay en los diferentes países, todos están en un mayor o menor grado basados en la Torah de Moshe. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es nuestro parámetro para saber qué es lo que es la verdad, la justicia, lo correcto, lo bueno? Los mandamientos, estatutos, decretos, preceptos del Dios Altísimo. Y esos son los únicos que debemos de ser nuestra base y nuestro punto fundamental de parámetro para llevar la justicia. La justicia y solo la justicia debe seguir, para que aumentes y ocupes la tierra que el Eterno Toluín te está dando. Por consecuencia, ser justo y seguir la justicia y los mandamientos traen una recompensa, y la recompensa es vivir largo tiempo, largura de días y todo lo necesario para poder tener una descendencia amplia. Recuerden que en la Torah tenemos la sabiduría. En la Torá tenemos la sabiduría, que está íntimamente relacionado con el temor al Eterno. Como está escrito en Mishle, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Y en la sabiduría, en su mano derecha tiene largura de días y en su mano izquierda tiene riqueza y honra. ¿Qué es lo que ofrece la sabiduría que viene de lo alto al seguir los mandamientos? Largura de días y riqueza y honra. Largura de días, vivir muchos años, poder ver tu vida, poder ver a tus hijos, poder ver a tus nietos y riqueza y honra. La riqueza y la honra para poder guiar, cuidar, mantener, proveer a esa descendencia y obvio también a tu vida. Entonces, por donde quiera que la queramos ver,
realmente es un gran beneficio el vivir los mandamientos del Eterno. Verso 21. Así que esos jueces y magistrados deben de estar regulando y viendo que no se cometan las siguientes transgresiones o que en el pueblo no se cometan los siguientes pecados. Verso 21. No pongas un árbol sagrado, ¿ok? No pongas un árbol sagrado. No es no plantes un árbol. No, obvio que no. Es no tener a un árbol como algo sagrado. Idolatría, ¿ok? Por el libro de los Reyes, que es el más que lo menciona, menciona más esto. Sabemos que los hijos de Israel en los dos lados del reino del norte y del reino del sur, más del reino del norte, ponían y adoraban y quemaban inciensos debajo de árboles frondosos. Eran declarados los árboles sagrados, los consagrados en los cuales adoraban, oraban, rezaban, pedían, sacrificaban y hacían ritos religiosos. Pregunta, ¿de dónde sacaron eso los israelitas? Cuando eso no lo hacían, pues lo sacaron de los cananeos. Vieron cómo los cananeos iban tras los árboles sagrados, árboles que veían muy frondosos, muy fuertes, muy robustos, y decían, este trae vida. Está conectada la idea de este árbol fuerte trae vida, trae frutos, trae la conexión entre la tierra y lo alto, porque el árbol crece hacia arriba, como buscando el cielo. Entonces, ahí viene la idea de por qué usaban los árboles como cosas sagradas, por la conexión entre la tierra y el cielo que implicaría lo divino. ¿Ok? Entonces, dentro de estos árboles sagrados, nos dice el Eterno, no vas a hacer tú como ellos hacen, de tomar árboles para idolatría y para consagración. ¿Ok? Y entonces tenemos lo siguiente. Ahora vas a entender un poquito, muy probablemente tú hayas visto estas ideas plasmadas en pequeños adornos, ¿sí? En la cultura antigua se tenía los árboles con mucho follaje, con muchas ramas y hojas y un gran tronco, se tenían como cuestiones sagradas y ahí es donde rendían culto a su divinidad, como ya explicamos, por su conexión con la tierra y el cielo. En algunas culturas cananeas no hay un árbol sagrado único específico, sino el uso de postes o árboles llamados asherim. ¿Ok? Ahora, recuerda que en Deuteronomio y en los siguientes libros del Tanaj nos mencionan los Asherim, ¿ok? Los Asherim. Los Asherim en esencia vienen a ser los árboles sagrados o los postes sagrados. Entonces, estos Asherim, árboles sagrados o postes sagrados, eran honrados junto con los dioses El y Baal, marcando altares y sirviendo como focos de adoración religiosa. Estos Asherim representaban la fertilidad y la divinidad, y se integraban en el culto a las deidades masculina y a la diosa cananea, y a veces eran árboles reales que se consagraban a la divinidad. Y por otro lado, también tenemos los postes sagrados, que no eran árboles como tales, simplemente era un poste o lo que quedaba del árbol, le quitaban las ramas y lo dejaban solamente la columna, y entonces también era conocido como asherim. Y estos eran objetos votivos que podían ser postes de madera o incluso los árboles sagrados y eran objetos de veneración a menudo colocados en lugares sagrados altos y acompañados de altares, donde en las culturas cananeas iban a esos lugares y rendían adoración. Estamos leyendo diariamente el libro de Segunda de Reyes y algo que tenemos en común en la lectura de la narración y descripción de cada uno de los reyes de Israel y de Judá, más de Israel, es que los reyes de Israel no quitaban los lugares altos de adoración. Esto es, los lugares donde había montes, donde ponían postes sagrados o los lugares como los asherim, los árboles sagrados. No los quitaban, los dejaban allí. Quitaban tal vez otros altares a otros dioses, pero dos cosas no quitaban. Los becerros de oro que puso Roboam
perdón, que puso Jeroboam, y los Asherim, los lugares altos con los árboles frondosos donde se quemaban ofrendas. Ahí los reyes de Israel no los quitaron, permanecían como idolatría delante de los hijos de Israel. Así que las diferentes culturas conocían esta cosmovisión y fue pasando a la historia. eh, y ahora vamos a entender un poquito más, porque si alguna vez escuchaste acerca del árbol de la vida, esto es una transgiversación de eh, lo que está escrito en Proverbios y en los Salmos, que dice que la Torá es árbol de vida a los que se aferran a ella, ¿sí? Esa es una expresión. Eh, Sabemos que el árbol, por todo lo que implica la raíz, el follaje, las hojas, pues nos representa que ahí hay vida y que dependiendo de la magnitud del tamaño del árbol, pues uno puede sorprenderse y decir cuánta vida hay acá. Entonces, ese concepto fue llevado por el escritor a cuando dijo, la Torah es como árbol de vida, que todo aquel que se apega a este árbol, pues se beneficia de su follaje, se cubre del sol, de su madera, de sus frutos, y por lo tanto es algo de vida. Pero eso es una cosa que el pueblo de Israel lo mezcló con los asherim de concepto cananeo, ¿sí? Y de ahí vino el robo de la palabra árbol de vida, de un concepto correcto, a un amuleto o perpetuar los asherim de los cananeos, ¿sí? En diferentes culturas tenemos que ciertos árboles de muchos años y muy frondosos los consagraban y los llamaban y los tenían como algo santo, como algo consagrado, donde los pobladores podían ir y hacer peticiones, ruegos y demás, ¿no? Entonces, hay diferentes culturas, diferentes países donde tienen todavía esa costumbre. En la época mesoamericana no fue la excepción, sobre todo con ese árbol del tule, con esos árboles con un tronco sumamente impresionante, que hoy nosotros nos impresiona, pero que en la antigüedad los tenían como árboles sagrados. ¿Por qué hoy solamente los árboles nos impresionan y no continuaron como árboles sagrados? Porque vino la Iglesia Católica Apostólica y Romana y trató de abolir todas estas creencias prehispánicas. ¿Ok? Por favor, no toquen la pantalla. Y bueno, eso pasó al concepto de eh, un amuleto, el árbol de vida como amuleto. Y por consecuencia, el hombre vino a tener confianza y fe en este amuleto. De diferentes formas las encontramos. Claro que también está vinculado ya a la cuestión esotérica, cabalística, de magia y sortilegio, ¿ok? Como lo podemos ver en esta imagen representada entre el árbol, que es esta figura de este árbol es la más usada para expresar el árbol de vida o el árbol de la vida que se usa en el judaísmo. Pero en medio tenemos ese ojo que todo lo ve, el llamado ojo que todo lo ve, que se encuentra desde las culturas egipcias, y no son las únicas, sino alrededor del mundo. Bien, pues de ahí viene al conocido árbol de la vida que se usa en el judaísmo, donde ahora entendemos cómo viene a tener un sincretismo, una unión de conceptos entre lo que los hijos de Israel venían arrastrando de los cananeos, la adoración a los asherim, a los árboles frondosos, y una combinación con la expresión la Torah es árbol de vida, ¿ok? Entonces, sabemos que el Satán es como ángel de luz. Se viste como ángel de luz, muestra una parte de verdad, pero introduce una mentira que puede devastar. En este caso, este símbolo que en el judaísmo se tiene es la unión de estos dos conceptos.
perpetuar los asherim cananeos y unirlo con la expresión el árbol de vida. La Torá es árbol de vida, donde realmente esto no representa la Torá, esto no representa la Torá. La propia Torá, aunque haya hecho esa alusión comparativa de que la Torá es árbol de vida, no implica que tuviéramos una figura en la cual tuviéramos como amuleto o adorno para representar a la Torá. Así que realmente los que están teniendo este tipo de simbología solamente están metiéndose en perpetuar los asherim cananeos, ¿ok? Y pues bueno, ya los tenemos ampliamente, muy difundidos. Mucha gente los ve, ay, qué bonito árbol y no entiende bien la implicación. Otros que vienen del judaísmo y quieren tener cosas del judaísmo, empiezan a adoptar este tipo de amuletos o de simbología, que pues cuando vamos analizando la escritura nos vamos dando cuenta que no tiene nada que ver ni con el Eterno ni con la Torá, sino más bien tiene que ver con costumbres cananeas. ¿Ok? Entonces, y aquí tenemos un claro ejemplo donde esto, si lo viera un israelita del tiempo de los cananeos, del tiempo de Josué, del tiempo de los jueces, del tiempo de los reyes, pues le haría lo más natural ver un árbol combinado con cuestiones hebreas. Pero, ¿realmente esto es algo que el Eterno quería? La respuesta absolutamente es que no. ¿Sí? Entonces, tenemos la instrucción en el contexto cultural histórico de ese momento. En Cananea usaban los árboles para adorar, hacer ritos, sacrificios, quemar inciensos, etcétera. A nosotros nos está prohibido no solo los árboles, sino cualquier otro objeto tomarlo como lugar de adoración, sacrificios, incienso y todo eso, ¿sí? Hablando de objetos como estos. Por lo tanto, en el verso 21 tenemos la advertencia: no pongas un árbol sagrado, un árbol especial, porque hay muchos árboles, pero uno especial, que digas, este es especial, de ninguna clase, ¿sí? Junto al altar que hagas para el eterno tu Elohim. Así que esto está prohibido. Y ya vimos entonces que ese famoso árbol de la vida que se usa en el judaísmo no debería de ser, pero ya sabemos que en el judaísmo, yo siempre lo he dicho así: si Satanás se ha metido en todas las religiones, ¿tú crees que el judaísmo sería la excepción? Si Satanás ha pervertido todas las religiones, ¿tú crees que el judaísmo quedaría limpio de que Satanás no se introdujera? Claro que sí, y dentro de eso está claramente la Kabbalah, todo el misticismo. Y este árbol de la vida no es otra cosa más que los Asherim antiguos, que nos lo quisieron camuflajear con la expresión la Torá es árbol de vida, cuando realmente, ¿con qué podremos comparar a la Torá? ¿Como un árbol? Pues se compara en una cuestión alegórica, pero no porque ya lo tengamos y una figura y un adorno y esto que el otro. Tengan cuidado con eso. Así que quien tenga eso, lo recomendable es que lo saque porque son asherim. Bien, verso 22. Ni erijas una columna de piedra, porque Hashem tu Elohim detesta estas cosas. Ok, entonces ahora tenemos otro objeto que era usado en los tiempos cananeos para adoración o simbología religiosa de la época. Y estos son las columnas de piedra. Ok, ahora vámonos pues con las columnas de piedra. Las columnas de piedra. Vamos a entender un poquito el por qué entonces, en la mayoría de los lugares sagrados idolátricos antiguos, hablando de los templos paganos, del templo, por mencionar algunos, ¿no? Conocidos, como el templo de Diana de los Efesos, como el templo de los griegos, de Zeus, de Júpiter, etcétera, etcétera. Todos los templos tenían columnas, todos, columnas así.
Pero vamos a entender algo con respecto a las columnas. Una, que ciertamente en la mayoría de estas columnas, aunque si leyéramos así como está nuestra escritura, no erigirás una columna de piedra porque el Eterno tu Elohim detesta estas cosas. Aunque estamos viendo cómo la mayoría de la arquitectura de templos paganos está relacionada con columnas, sí o sí, tiene columnas, uno diría, ahí está la idolatría, ahí está lo que Dios detesta. En esencia no es a esto a lo que nos referimos, ¿sí? No son a estas columnas a las que nos referimos, aunque las usen bastante en los templos paganos, ¿sí? No son estas columnas las que nos referimos. Porque de ser así, hasta el propio templo en Jerusalén entraría en el problema, ¿ok? Porque ahí tenemos las columnas que están descritas en el libro de Samuel y de Samuel y de Crónicas de los Reyes y Primera de Reyes, cuando Shlomo construyó el templo y habla de las columnas que se pusieron en el templo de Jerusalén. Así que no son estas columnas las que son las que detesta el Eterno. Son estas, ¿ok? Son los que hoy conocemos con el concepto de obeliscos, ¿sí? Obeliscos. Entonces, los obeliscos tienen un origen fascinante, supuestamente en la historia, que se remonta desde el antiguo Egipto. Algunos dicen que el origen está en Egipto. Yo pienso que está en todas las culturas, pero bueno, en Egipto se dio más. Es muy interesante porque de muchas cosas de ocultismo vienen directamente de Egipto, dándonos a entender que muy probablemente Egipto fue una de los lugares muy importantes de ocultismo en el tiempo de los Nefilim. Pero bueno, ese ya es otro tema. Ahora, los obeliscos. Estos obeliscos, principalmente, dicen los arqueólogos del antiguo Egipto, donde eran muchos más que simples monumentos, eran símbolos de poder, espiritualidad y conexión con lo divino, ¿ok? Entonces aquí viene el problema de estos obeliscos o de esta columna que el Eterno prohibió, porque los moradores de la tierra en ese entonces los tenían como símbolos de poder, de espiritualidad y conexión con lo divino, pero no con conexión del eterno Dios de Israel, Dios creador del cielo y de la tierra, sino con sus diferentes deidades. Los primeros obeliscos fueron construidos alrededor de, supuestamente, dicen los arqueólogos, del 2500 antes del Mesías, durante la época de Faraón Userkaf de la dinastía quinta. Eran monolitos tallados en una sola pieza de piedra, generalmente de granito de Asuán, y se colocaban en paredes o a la entrada de los templos. Su forma alargada y terminaba en una pequeña pirámide llamada piramidión, ¿sí? Entonces, pongan atención que esta columna que el Eterno detesta, que dice Deuteronomio, principalmente está caracterizada es una columna de piedra, pero que termina en pirámide, ¿ok? No es cualquier columna de piedra. Por lo tanto, aunque se ven paganas las columnas que vimos aquí, aunque se ven, no, sí, templos paganos y todo esto, idolatría y demás, pues no es tanto eso, estas columnas, porque se pueden usar en la arquitectura en cualquier otro lugar que no sean templos. Si nos está refiriendo a estas que terminan en pirámide, ¿ok? Porque ya vimos que, según los moradores, tienen que ver con poder, espiritualidad y conexión con sus divinidades. Su forma alargada terminaba en una pequeña pirámide y representaba esa pequeña pirámide los rayos del sol y estaban dedicados al dios solar Ra. El obelisco era visto como un rayo petrificado del dios Atón durante la reforma religiosa de Akenatón de Egipto. Los jeroglíficos tallados en sus caras solían rendir homenaje al faraón que lo mandaba construir y al dios al que se le dedicaba. Y en cuanto a la influencia global, estas obeliscos, tras la conquista romana de Egipto,
muchos obeliscos fueron trasladados a ciudades como Roma, París, Londres y Nueva York, donde aún se conservan. Entonces, pon mucha atención. Esto es un anatema. Para quien no sepa qué es anatema, anatema es una maldición o maldito, ¿sí? Esto trae maldición o está maldito. ¿Por qué? Porque implica algo aborrecible al Eterno. Y fíjate cómo es el hombre. Ay, lo encuentro en Egipto. Ah, pues me lo llevo a Roma. Y se lo llevaron a Roma. Bueno, en Roma pues ya sabemos que ahí está Satanás. Pero se lo llevaron a París también. Se lo llevaron también a Londres y se lo llevaron también a Nueva York. Diferentes obeliscos se los llevaron allá. ¿Qué fue lo que llevaron a esos lugares? Maldición, ¿sí? Entonces, por toda la conexión espiritual y por todo el concepto que hay detrás. Por eso es que el Eterno los detesta y prohíbe a los hijos de Israel tener esto en su territorio. Civilizaciones como Asiria y el reino de Ashkum en Etiopía también adoptaron estructuras similares, aunque con variaciones de diseño. En resumen, los obeliscos nacieron como una expresión monumental de devoción y poder en Egipto, y su legado ha perdurado a lo largo de milenios, inspirando arquitectura y arte en todo el mundo. ¿Ok? Y pues esto es lo que está prohibido, este tipo de simbología en... Y bueno, aquí tenemos ese obelisco que en algunos casos no son los traídos de Egipto, son algunos construidos en las propias ciudades. ¿Ok? Entonces ahí, cuando tú veas esto en tu ciudad, no te quepa duda que alguien lo mandó poner con toda la razón, o sea, tenía todo el conocimiento de lo que implicaba. Algunos ya muy, podríamos decirle que tal vez tenga razón. Algunos que son un poco más, dice el concepto conspiranoicos, dicen que estos obeliscos es el representativos permítame, estoy buscando la palabra, de un falo, de, que representa el miembro viril de un hombre. ¿Sí? También algunos le dan ese significado a los obeliscos. Bien, y pues aquí tenemos uno que no termina en pirámide, pero ya esa estrellita que le pusieron arriba, ya tan solo el simbolismo que tiene, ya nos habla de algo, un tipo de consagración. Y pues esto es en Roma. Este obelisco sí es de Egipto. Cuenta la historia que este obelisco que está en la plaza frente a la Basílica de San Pedro, donde cuenta la historia que fue en este lugar, exactamente en donde no sé, si en medio o atrás o bueno. La cosa es que cuenta la historia que aquí fue donde crucificaron a Pedro, ¿sí? Donde mataron a Pedro, a Shimón Bar Yoná. Y bueno, pasó la historia y por eso también pusieron por ahí la Basílica de San Pedro. Bueno, pues cuenta la historia que un emperador romano mandó traer este obelisco que es egipcio. No se nota bien en esta imagen, pero tal vez si le hiciéramos zoom o tal vez otra imagen con mayor resolución, pero en la parte de en medio se ven los jeroglíficos egipcios, ¿sí? Entonces imagínate la, la mezcla de perversidad, maldad, perversión, simbolismo y demás que vino a traer Roma a este lugar, ¿ok? Bien, y pues tal vez para que no se viera tan egipcio, le pusieron esa cruz hasta arriba. Pero bueno, al final del cabo, ¿no? Y ahí está ese obelisco. Este sí es 100% egipcio. Lo trajeron, costó un trabajo en mano de obra impresionante, pero lo trajeron. Y ahí lo pusieron. Bien. Pero también está en Washington. Si este fue creado, este no fue traído. Y pues aquí lo tenemos, en el lugar más representativo de Washington, ahí tenemos esto. Y ya por lo que vamos conociendo, nos vamos dando cuenta
Quien mandó poner esto tenía toda la intención de maldecir a la nación, porque Washington, que es la capital de Estados Unidos, pues imagínate todo el concepto que se trae. Y ponerlo en un lugar tan representativo como casi enfrente de donde se encuentran los grandes líderes, imagínate, ¿no? Entonces, ahora vamos conociendo un poquito de por qué estas cosas. Pero Washington, Estados Unidos, no es lo único. También lo tenemos en Polanco, en la Ciudad de México. Tenemos en la Ciudad de México, todos los que sean de México tienen su propio obelisco. Sí, ahí está. Pero qué pecadores son los de Polanco, allá en Ciudad de México. Eh, pero los de Puebla no nos quedamos atrás. Este es un edificio que se encuentra a un lado de la autopista México-Puebla, a la altura de Santana Xamilmilulco, y que si alguien lo había visto, mira, qué edificio tan grande, pero qué interesante que termina en pirámide arriba. Si no te habías preguntado o no te habías respondido por qué estaba en pirámide arriba, pues ya lo sabes ahora. ¿Qué es lo que estaban tratando de consagrar cuando la gente pasa por ahí? Que lo hayan puesto allí, no hayan puesto en otro lado, sino esa es la entrada de México-Puebla y de Puebla-México. Todo eso tiene un simbolismo y una implicación. Uno diría, ay, qué pécoros los de Puebla y los de México. Pero los de Veracruz no se quedan atrás. También tienen su obelisco. Y ahí está también en una plaza su obelisco en Veracruz. Y uno diría, qué pécoros los de México, los de Puebla y de Veracruz. Pero ¿qué creen? También en Orizaba tienen su obelisco. Y uno diría, ay, qué pécoro los de México, los de Puebla, los de Veracruz y los de Orizaba. Pero también los de Chiapas tienen su obelisco. Y este está medio raro porque cuenta una historia japonesa de algunos pobladores japoneses en su época. Ya no pude leer toda la historia, ahí les encargo que quien le interese que lea la historia de este obelisco con escritura japonesa, con tendencia japonesa. Pero bueno. Uno diría, ay, qué pécoro los de México, los de Puebla, los de Veracruz, los de Chiapas, los de Orizaba, pero los de Tlaxcala no se quedan afuera. También tienen su pequeño obelisco. Chiquito, no tan grande, pero también lo tienen. Y uno diría, ay, qué pécoros, todos estos que dijimos, ¿verdad? Pero los de Jalisco o allá en Guadalajara también tienen su propio obelisco. Ay, no. No sé si vamos dándonos cuenta de la maldad y perversión de los que mandaron a hacer todo esto para consagrar a toda la población. ¿Sí? Mm. Eso ahí estado, solo que nosotros no nos habíamos dado cuenta, no le habíamos dado la importancia, no le habíamos dado eh, importancia a estas cosas, pero ahora nos vamos dando cuenta qué hay detrás de todo esto, ¿no? Bien, entonces, todos en nuestros lugares tenemos cosas que nos han puesto nuestras autoridades, porque sí o sí eso fue, para poner algo así es porque las autoridades que gobernaron en su momento lo permitieron y por algo lo pusieron. Y por eso y por muchas cosas más es que el Eterno está enojado con todo el mundo. Porque solo manejamos lugares que conocemos de nosotros. No, si nos vamos para todo el mundo, tienen lo suyo también. Entonces, regresamos entonces al concepto de la narración. Deuteronomio 16:21. No pongas entonces un árbol sagrado de ninguna clase de árbol junto al altar que hagas para el Eterno tu Elohim, ni erijas una columna de piedra, porque al Eterno tu Elohim detesta esas cosas. Y no es poner una columna como adorno de alguna arquitectura, sino es esta que acabamos de ver, que implica espiritualidad, conexión con los dioses paganos y con poder o autoridad, dominio, maldición, etcétera, consagración. ¿Ok? Eso está prohibido. Capítulo 17, verso 1. No sacrifiques para el eterno tu Elohim un toro o una oveja que tenga algún defecto de naturaleza seria, porque eso es aborrecible para el eterno tu Elohim. ¿Ok? Ya tenemos tres prohibiciones. No árboles,
no obeliscos y no sacrificar animales defectuosos. Por desfortuna, pues el pueblo hace caso omiso a esto y tenemos la descripción muy clara en Malaquías, capítulo 1:8, donde el profeta Malaquí está confrontando en su momento histórico a los israelitas porque están trayendo al templo animales ciegos, cojos, enfermos, mutilados, y los están dando como ofrenda para Dios. Y el profeta les recrimina y les dice, esos animales defectuosos, dáselos a tu príncipe, lo equivalente a dáselo a tu gobernante, dáselo a tu papá, dáselo a tu patrón. ¿Crees que le será acepto ese animal defectuoso? No, ¿cómo le voy a dar un animal defectuoso, moribundo, enfermo a mi papá, o a mi patrón, o a mi presidente? Bueno, entonces, si no se lo darías a ellos, ¿por qué se lo das a Dios? Es lo que les recrimina el profeta Malaquí, dando por entender que en la implicación el hombre cayó en su devoción y temor al Eterno y le está entregando al Eterno lo que le sobra. Estoy cumpliendo con llevar mi ofrenda, pero le doy lo que me sobra. Tengo 10 ovejas y hay una que se me está muriendo, defectuosa, nació defectuosa, lo que sea. Ah, pues le doy esa al Eterno y me quedo con las 9 que puedo vender mejor. Bueno, esa idea, esa acción, ese proceder, eso es lo aborrecible delante del Eterno. Cuando nosotros le damos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, lo que nos sobra, lo que ya no nos gusta, lo que ya no usamos, lo que está defectuoso, pues esto que no uso, se lo doy para el servicio al Eterno. Ay, esta limosna, estos 10 pesitos, 50 pesitos que ya no uso y me sobraron, se los doy al Eterno. Esa actitud es la aborrecible ante los ojos del Eterno, ¿sí? Entonces, perfección, integridad, corazón es lo que demanda el Eterno para con sus siervos. Entonces ya llevamos 3 prohibiciones. Verso 2, 17:2. Si se encuentra en tu medio, en una de tus poblaciones que el Eterno Elohim te está dando, un hombre o una mujer que haya hecho lo que desagrada al Eterno y haya transgredido su alianza, volviéndose a la adoración de otras deidades y postrándose ante ellas, ante el sol o la luna, o ante cualquiera de las huestes celestiales. Nos detenemos ahí porque ahí fue muy general, huestes celestiales. ¿Qué hay en el cielo aparte del sol y la luna? Están las estrellas, están los planetas, están las constelaciones, la unión de ciertas estrellas en figura, están las galaxias, están los ángeles, ¿sí? Entonces, prohibido adorar o tener como divinidad o devoción o fe estrellas, constelaciones, planetas, ángeles, etcétera. Sabemos que en la historia fuimos plagados, influenciados en todo esto. Y un ejemplo, en tus tiempos de juventud, cuando estaban todavía las revistas, porque ahorita ya las revistas ya nadie las ve, y es más, ya casi se extinguieron. Cuando estaba la revista TV y Novelas, o Eres, o lo que tú quieras, la del Condorito, este, ¿cuántos vieron su horóscopo atrás de la revista? ¿Sí? Vamos a ver qué me trae mi horóscopo. Eh, Eso es por decir algo. Pero más atrás, en la antigüedad, las gentes, a tal grado llegó la devoción y adoración a lo celestial, a las cosas celestiales de los planetas y demás, que los nombres que tenemos en la semana tienen que ver con eso. Lunes, Luna. Martes, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. ¿Sí? Esos nombres tienen que ver con la divinidad o la adoración a los planetas y que está influenciado por los griegos y por los romanos. ¿Ok?
Entonces ahí tenemos un claro ejemplo que hasta nuestros días tenemos esa influencia, porque en la antigüedad pensaban que esos astros, los planetas, regían la, el destino de los hombres, ¿ok? Y por lo tanto ellos se consagraban al planeta que más les sentía que les llevaba bien. Bueno, entonces, eso junto con lo que dice al principio el sol y la luna, ya él sea el sol solo, la luna sola o la mezcla entre el sol y la luna. Vamos a ver unos ejemplos en visuales un poquito más adelante. Pero sabemos acerca de la adoración del sol y la luna desde tiempos antiguos, muy, muy, muy antiguos. Aún en la época prehispánica, aquí en Mesoamérica, tenemos esa evidencia de la adoración al sol y a la luna. Bueno, entonces todo eso está prohibido. Y entonces, perpetuar alguna idea, perpetuar algún tipo de adoración o creencia en que eso es más que el creador, o son creadores, o son poderosos, o son divinos, está prohibido. Son creación. Se acabó. Verso 4, 17:4. Y te han informado, o llegas a enterarte de que hay hombres y mujeres que andan adorando esto, entonces debes de hacer una investigación cabal y para eso son los jueces y magistrados, ¿sí? Los jueces y magistrados, los shoftim, son justamente para regular todas estas cosas. A ver, vamos a indagar, vamos a ver. ¿Hay alguien que ha puesto un árbol sagrado? ¿Hay alguien que ha erigido una columna, un obelisco? ¿Hay alguien que ha entregado un animal mutilado? ¿Hay alguien que está de idólatra con el sol y la luna? Sí, para eso son los jueces y los magistrados. Si resulta verdad, si se establece el hecho de que se ha cometido un acto aborrecible en Israel, debe sacar al lugar público a ese hombre o a esa mujer que realizó ese acto perverso de adoración a la creación y apedrearlo, sea hombre o mujer, hasta que muera. ¿Sí? Una de las palabras que más vamos a estar viendo en nuestra parashá va a ser muerte, pero muerte en el sentido o la razón por idolatría, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la primera, si la quieren marcar, muerte. Muerte al idólatra, que se va tras las constelaciones y las adora, y cree en ellas, y las venera, y piensa que su destino está en ellas. Muy bien, muerte, afuera y a pedradas. Pero primero se tiene que indagar con los jueces. 6, verso 6. A una persona se le dará muerte únicamente por el testimonio de dos o más testigos. No se le debe dar muerte por el testimonio de un solo testigo. Y entonces ahí está la clave. No podemos escuchar la acusación de una sola persona, tienen que venir más testigos. Solo hay un testigo, no procede. Hay dos testigos o más, vamos a indagar, ¿ok? Verso 7. Que las manos de los testigos sean las primeras contra él para darle muerte, y después las manos del resto del pueblo. Bien. Volvemos a leer ese verso y vamos a entender la amplitud de por qué esta instrucción. Que las manos de los testigos, no, sí, yo vi cómo estaba adorando al sol. Y viene el otro testigo, no, sí, yo también escuché cómo lo adoraba y lo vi después. Ok, muy bien, ya hay dos testigos. Que la mano de los testigos sean las primeras contra él, arrojando la piedra para darle muerte. Y después las manos del resto del pueblo, y así eliminarán el mal de su medio. No te imagines que es como hoy en nuestra actualidad cuando se apedrean, cuando se dice que se apedrea a alguien, ¿no? Apedreó al perro, le dio de pedradas al perro. Nosotros por lo general, cuando vemos eso o alguien que lo haya hecho, tomamos piedras no más grandes a lo de tu mano, ¿sí? Piedras chicas, y agarras y en ese entonces no eran piedras chiquitas las que buscaban, buscaban las grandes, lo que más pudieran cargar. Y entonces se acercaban y, ¿sí? Es ahí donde se entiende realmente el por qué morían. Entonces compara que venga un cierto número de personas con piedras grandes y las dejen caer
a una piedra como de perro, de los que usan para los perros, ¿qué es lo que mata? ¿Qué es lo que realmente mata? Bueno, ahí está la razón, ¿no? Entonces, imagínate, es la primera, las piedras grandotas. Ahora, dice, los testigos son primero. ¿Por qué? ¿Por qué los testigos primeros? Porque si es verdad lo que dijeron y atestiguaron, el celo del Eterno que les invadió les traerá una recompensa al ser los primeros en acabar con la maldad. ¿Sí? Vuelvo a repetir. El celo del Eterno de decir se hizo una abominación y esto no puede permitirse la tierra de Israel, el celo del Eterno que les llevó a testiguar y avientan la piedra por primera vez, les traerá una recompensa del Eterno, justamente por ese celo. Pero si se coludieron y fueron testigos falsos, que también se da, vamos a decir que adoró al sol, tú y yo, y así lo van a enjuiciar y nos quedamos con su propiedad. Muy comúnmente era cosas así. Cuando arrojaban la primera piedra, habiendo siendo testigos falsos, el juicio y la culpabilidad por matar a un inocente sería principalmente para los que aventaron la piedra primero. Es ahí donde entiendes el por qué cuando Yeshua está escribiendo en tierra y traen los fariseos a una mujer acusada de adulterio, maestro, encontramos a esta mujer en el acto mismo de adulterio y en la Torá de Moshe se nos dijo que a estas afuera y a pedradas. ¿Tú qué dices? Y el maestro que dijo, el que esté libre de pecado, que aviente qué. No dijo que aviente la piedra, sino dijo que aviente la primera piedra. Ahí está la idea, ¿no? Bien, am, hacemos un paréntesis. Bendecir al Eterno por la luna no está mal, ¿ok? Yo bendigo al Eterno. Gracias, Padre, por el sol que nos das y que brilla, que alumbra, nos calienta y seca mi ropa. Ah, y calienta mi agua del calentador solar. ¿Sí? Estoy bendiciendo al Eterno. Estoy bendiciendo al Eterno. Hay una gran diferencia con yo bendigo al Eterno por su creación a gracias sol por alumbrarnos y por darnos luz en este día, ¿sí? Hay una gran diferencia. Lo mismo pasa con la Birkat Levana, con la bendición con la luna. Una cosa es bendecir al Eterno, que es una bendición al Eterno, la Birkat Levana, por lo que implica la luna nueva, eh, sus fases, y lo que el Eterno dio a la luna sobre la tierra. Hay muchos efectos positivos sobre la tierra, en plantas, nosotros mismos, la marea, las estaciones, ciclos biológicos, etcétera. Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es bendecir al Eterno por la creación y otra cosa es ir a la creación y exaltarla y bendecirla a la creación. ¿Sí? Entonces, espero haya quedado claro. Cerramos paréntesis. Hmm. Entonces, los testigos, si cometieron perjurio y hablaron falso testimonio y avientan la piedra por primera vez, serían los principales culpables de sangre inocente y por lo tanto el Eterno no tiene por inocente al culpable y en su momento adecuado les dará su recompensa. ¿Ok? Por eso dice esta expresión, que sean los testigos los primeros. Bien, verso 8. Si un caso te resulta muy confuso para decidirlo, sea una controversia sobre homicidio, ley civil o asalto, asunto, litigio o en tus cortes, si algún shoftim de los jueces, no, esto es muy difícil, este caso está muy difícil, no, yo no puedo, de nada, entonces lo tenían que llevar a dirígete prontamente al lugar que el Eterno tu Elohim haya escogido. 9. Y comparece ante los sacerdotes levíticos, ante los magistrados a cargo en ese momento, y preséntales tu problema.
Cuando ellos te anuncien el veredicto en el caso, tú llevarás el veredicto que se te anuncia en ese lugar que se escoja el Eterno, observando escrupulosamente todas las instrucciones que te den. Debes actuar en armonía con las instrucciones que te den y las reglas que te entreguen. No debes desviarte del veredicto que te anuncien ni a la derecha ni a la izquierda. Si un hombre actúa presuntuosamente y desatiende al sacerdote encargado de servirle allí al Eterno tu Elohim, o al magistrado, ese hombre debe morir. Una vez más, ya tenemos otras dos, la segunda sentencia de muerte. Así eliminarás el mal de Israel, todo el pueblo irá y tendrá temor y no actuará presuntuosamente otra vez. Resumidas cuentas, me es muy difícil este caso. Voy a Jerusalén y voy donde está el Cohen Agadol. Señor Cohen Agadol, el Eterno sea con usted. Tengo este problema, ya le decía. Y ya el Cohen Agadol, después de todo eso, pues vas a hacer así, 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 le vas a hacer así, así, le vas a decir así y vas a actuar así. Ah, muy bien, señor Cohen Agadol. Regresaba y todo lo que le había dicho lo tenía que hacer. Sí, la persona que había ido con el Cohen Agadol decía, no, como que no me gustó mucho su respuesta, como que le faltó, como que se vio muy liviano, como que no le entendió y lo perdonó, lo eximió. No, yo digo que es culpable y le cambian a la sentencia que el Cohen Agadol ya había dicho, le aumentan o le quitan, esa persona debe de morir, porque no está respetando la ley del juez, ¿sí? Hoy en día, pues lo tenemos muy claro, cuando en un juicio el juez dictamina una sentencia, los que están allí, aunque no les agrade, porque siempre va a haber uno que no le agrade, sea el defensor o el defendido, o el acusado, perdón. Va a haber siempre alguno que no le guste la sentencia del juez. Si aunque no le guste, ni modo, ya lo dijo el juez. Y si no la acata, vienen repercusiones. En este caso, caret, muerte, ¿sí? Entonces, esto nos habla de saber respetar las autoridades y en este caso al Cohen Agadol o al juez principal. En este caso, el juez principal que nosotros tenemos, el principal es Yeshua de Nazaret, ¿ok? Sus sus sentencias, sus instrucciones que Él nos dejó es la máxima para nosotros. ¿Ok? Decir, no, maestro, como que no nos gustó mucho, fuiste muy liviano con los fariseos, mejor le aumentamos aquí. No, maestro, fuiste muy rígido con los ortodoxos, mejor le bajamos aquí aguas, ¿sí? O en cualquier otra instrucción que nos haya dejado, de las cuales constantemente hemos estudiado en los evangelios, sus enseñanzas e instrucciones, si alguien quita o aumenta a lo que el juez Yeshua de Nazaret ya estableció, ¿ok? Bien. Y todo el pueblo irá y tendrá temor y no actuará presuntuosamente otra vez. Así que una de las razones por las cuales eran tan fuertes estas caret por no obedecer era para que el pueblo viera y dijera, yo no quiero morir, así que mejor me porto bien y me enderezo y hago lo que es correcto. ¿Qué han hecho el sistema judicial de nuestros países? Han hecho que el que entra por homicidio, por secuestro, por asalto, por fraude, por robo de algún terreno, etcétera, 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 por aquí entre a la cárcel, soborna, lo sacan a unas semanas, o se queda allí, pero paga y vive como rey. Y si llega a salir, termina su periodo de castigo con la mentalidad de, ya me la sé, lo voy a volver a hacer. ¿Sí? Eso es lo que ha generado nuestro sistema de justicia. Lo más bíblico. Y pues aquí nos quedamos. Nos vemos por la tarde para continuar en nuestra parashá. Márquenle dónde nos quedamos. Verso 14. Y pues que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob nos ayude a apartarnos. A... Hay cosas que no decidimos nosotros, como son en el caso de los obeliscos. Pues nosotros, ¿qué voz o qué podríamos hacer para lo que han puesto en nuestras ciudades? Que el eterno Dios de Israel les pida cuentas a los que lo pusieron con sus intenciones y a los que van a favor de estas cosas.
Nosotros los aborrecemos, no estamos de acuerdo, pero que el Dios de Israel, a través de su Mesías, traiga la salvación que necesitamos. Bien, quien habló con ustedes, Morel Isha, en la ciudad de Puebla. Nos vemos por la tarde para continuar con nuestra parashá. Shabbat Shalom, Boker Tov.